Santiago Duarte tenía 38 años, una fortuna de 2.000 millones de euros y exactamente 4 minutos de vida. El veneno en su copa de vino actuaba en 5 minutos. Él no lo sabía. Estaba sentado en el restaurante más exclusivo de Madrid, cerrando el negocio más importante de su carrera con el hombre que había ordenado su muerte. Entonces una mesera hizo algo extraño. Sin decir una palabra, sin llamar la atención, cambió su copa por otra mientras servía el pan. Un movimiento tan sutil que nadie lo notó, excepto Santiago. Sus ojos se encontraron durante una fracción de segundo. Ella negó casi imperceptiblemente con la cabeza. Él entendió el mensaje. No bebas de esa copa. 3 horas después, cuando la policía encontró rastros de cianuro en el vino, que él nunca probó, Santiago se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Esa mujer desconocida, esa simple mesera de uniforme burdeos, le había salvado la vida. Y él no tenía idea de por qué. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El restaurante Ámbar ocupaba el último piso del hotel más lujoso de Madrid. Desde sus ventanales se podía ver la ciudad entera extendiéndose como un manto de luces hasta donde alcanzaba la vista. Era el tipo de lugar donde los platos costaban lo que una familia normal gastaba en un mes de comida, donde los camareros memorizaban las preferencias de cada cliente habitual, donde los negocios de millones se cerraban entre entrantes y postres. Santiago Duarte conocía bien ese restaurante. Había cenado allí cientos de veces durante los últimos 10 años, desde que su empresa de tecnología había pasado de ser una startup de garaje a convertirse en el gigante que dominaba el mercado europeo de software empresarial. Tenía su mesa reservada de forma permanente, la del rincón junto al ventanal, desde donde podía ver quién entraba y quién salía, sin que nadie lo observara a él. Esa noche de octubre era especial. Después de meses de negociaciones, estaba a punto de cerrar la adquisición más importante de su carrera, la compra de su principal competidor, una empresa alemana que llevaba años quitándole contratos. La fusión lo convertiría en el líder indiscutible del sector. Lo convertiría en leyenda. Frente a él estaba sentado Marcos Villanueva, su socio de toda la vida. Se conocían desde la universidad, habían fundado la empresa juntos, habían sobrevivido juntos a las crisis, a los fracasos iniciales, a los años de trabajar 18 horas diarias sin saber si llegarían a fin de mes. Marcos era el director financiero, el cerebro detrás de los números, el hombre que convertía las visiones de Santiago en realidades contables. También era, aunque Santiago no lo sabía todavía, el hombre que había contratado a alguien para matarlo. La traición llevaba gestándose años. Marcos había empezado a odiar a Santiago de forma gradual, como se odia a alguien que tiene todo lo que tú mereces pero que nunca obtienes. En los artículos de prensa siempre era Santiago el genio. En las conferencias siempre era Santiago quien recibía los aplausos. En las listas de los más ricos siempre era el nombre de Santiago el que aparecía en los titulares. Mientras que Marcos quedaba relegado a una nota al pie, el socio silencioso que nadie recordaba. Había intentado conformarse. Había intentado recordar que el dinero era el mismo, que la empresa era de los dos, que el reconocimiento público no debería importar. Pero cada año que pasaba, cada entrevista donde Santiago hablaba en singular de sus logros, cada cena donde los inversores lo ignoraban para dirigirse solo al fundador visible, la amargura crecía como un tumor que devoraba todo lo bueno que alguna vez había sentido por su amigo. La adquisición de la empresa alemana había sido la gota que colmó el vaso. Santiago la había negociado en secreto, sin consultarle. Le había presentado el acuerdo cerrado como un regalo, como si Marcos debiera estarle agradecido por haber sido excluido de la decisión más importante de la historia de la compañía. Fue entonces cuando Marcos decidió que ya era suficiente, que si Santiago desaparecía, la empresa pasaría a sus manos, que él sería el líder, el genio, el nombre en los titulares, que finalmente tendría lo que merecía. Contratar al asesino había sido sorprendentemente fácil. En ciertos círculos,
entre cierta gente que Marcos conocía de sus años manejando las finanzas menos limpias de la empresa, encontrar a alguien dispuesto a matar por dinero era solo cuestión de hacer las preguntas correctas a las personas correctas. El plan era elegante en su simplicidad. Veneno en el vino, cianuro de potasio, indetectable al gusto, letal en minutos. El camarero que serviría la copa había sido comprado. Cuando Santiago cayera muerto en el restaurante, parecería un infarto. Nadie sospecharía. Marcos lloraría en el funeral, heredaría el imperio y viviría el resto de su vida como debía haber vivido desde el principio. Lo que Marcos no había calculado, lo que su plan perfecto no había previsto, era a ella. Valentina Reyes tenía 29 años y llevaba 3 trabajando en el restaurante Ámbar. No era la camarera más experimentada ni la más elegante, pero tenía algo que las demás no tenían, una capacidad casi sobrenatural para observar. Había desarrollado esa habilidad durante una infancia difícil, donde notar los cambios de humor de su padre alcohólico podía significar la diferencia entre una noche tranquila y una paliza. Aprendió a leer gestos, a interpretar miradas, a detectar mentiras en la tensión de una mandíbula o en el parpadeo demasiado rápido de unos ojos. Esa noche, mientras preparaba la mesa del rincón para los 2 empresarios que venían cada mes, notó algo extraño. El camarero asignado a esa mesa, un hombre llamado Roberto, que llevaba solo 2 semanas en el restaurante, estaba nervioso, demasiado nervioso para alguien que solo iba a servir una cena de negocios. Lo observó desde la distancia mientras trabajaba. Vio cómo sus manos temblaban ligeramente al pulir las copas. Vio cómo miraba constantemente hacia la puerta de la cocina, como esperando una señal. Vio cómo en un momento en que creyó que nadie lo observaba, sacaba un pequeño frasco del bolsillo y vertía algo en una de las copas de vino que estaban preparadas sobre el aparador. Valentina sintió que el corazón se le detenía. No estaba segura de lo que había visto. Podría haber sido cualquier cosa. Medicina personal, un truco para mejorar el sabor del vino. Algo inocente que su mente paranoica había convertido en amenaza, pero algo en la forma en que Roberto miró la copa después, con una satisfacción oscura que intentó disimular rápidamente, le dijo que no era nada inocente. Tenía que actuar. No tenía tiempo de avisar a nadie. Los clientes estaban llegando. Roberto ya se dirigía hacia la mesa con las copas en una bandeja. Si se equivocaba, si estaba imaginando cosas, perdería su trabajo. Si no se equivocaba y no hacía nada, alguien podría morir. Tomó una decisión en una fracción de segundo. Se acercó a la mesa justo cuando Roberto terminaba de colocar las copas frente a los 2 hombres. Llevaba una cesta de pan que nadie había pedido, pero que era su excusa para estar ahí. Mientras la depositaba en el centro de la mesa con una sonrisa profesional, su mano derecha ejecutó el movimiento más arriesgado de su vida. Cambió las copas. Fue un gesto tan rápido, tan fluido, que nadie lo notó, excepto el hombre de la barba oscura y los ojos penetrantes que estaba sentado frente a ella. Santiago Duarte la miró. Sus ojos se encontraron durante un instante que pareció eterno. Valentina sintió el peso de esa mirada, la inteligencia aguda que la evaluaba, la pregunta silenciosa que flotaba entre ellos. Negó con la cabeza. Un movimiento casi imperceptible, un mensaje que solo él podía entender. No bebas de esa copa. Luego se alejó. Volvió a su puesto. Siguió trabajando como si nada hubiera pasado, mientras el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el restaurante podían escucharlo. Santiago no bebió. Durante toda la cena, mientras Marcos hablaba de proyecciones y estrategias y todas las maravillas que vendrían después de la fusión, Santiago mantuvo la copa intacta frente a él. Pretendía beber, llevaba el cristal a los labios, lo bajaba sin que el líquido tocara su boca. Una actuación perfecta para un público de 1. Marcos no notó nada. Estaba demasiado ocupado saboreando anticipadamente su victoria, demasiado concentrado en el momento en que su socio caería fulminado y él finalmente sería libre. Pero Santiago estaba observando. Observaba a su amigo de toda la vida con ojos nuevos, buscando señales que antes había ignorado,
preguntándose qué podía haber pasado para llegar a ese punto. La cena terminó sin incidentes. Marcos parecía desconcertado, mirando la copa llena de Santiago con una confusión que intentaba disimular. Algo había salido mal en su plan perfecto, pero no sabía qué. Se despidieron en la puerta del restaurante con un apretón de manos que a Santiago le supo a traición. Marcos se fue en su coche, probablemente preguntándose por qué su socio seguía vivo. Santiago se quedó un momento en la acera, mirando las luces de Madrid, procesando lo que acababa de pasar. Luego entró de nuevo en el restaurante. Necesitaba encontrar a esa mesera. Necesitaba entender qué había visto, por qué había actuado, cómo sabía lo que iba a pasar. Pero cuando preguntó por ella, le dijeron que su turno había terminado, que se había ido hace 10 minutos, que no sabían dónde vivía ni cuándo volvería a trabajar. Santiago tomó la copa que no había bebido, la envolvió en una servilleta con cuidado de no tocar el borde, y salió hacia la noche de Madrid con un solo pensamiento en la mente. Alguien había intentado matarlo, y una desconocida le había salvado la vida. Ahora tenía que descubrir quién era el asesino, y tenía que encontrar a la mujer que lo había salvado antes de que fuera demasiado tarde. Los resultados del laboratorio llegaron a las 3 de la madrugada. Santiago había llamado a un contacto en la policía, alguien que le debía favores de años atrás, y le había pedido un análisis urgente del contenido de la copa. Cianuro de potasio, dosis letal, muerte en menos de 5 minutos. Santiago leyó el informe en el silencio de su apartamento. Un ático de 400 metros cuadrados que de pronto se sentía como una tumba. Alguien había intentado matarlo. No era paranoia, no era un error, no era su imaginación. Alguien había puesto veneno en su copa con la intención de verlo morir. La primera reacción fue llamar a la policía, denunciar, dejar que las autoridades se encargaran. Pero entonces pensó en las implicaciones. Una investigación pública destruiría la fusión con la empresa alemana. Los inversores huirían. El valor de las acciones se desplomaría. Todo lo que había construido durante 15 años podría desmoronarse en cuestión de días. Y además, no sabía en quién confiar. Si alguien dentro del restaurante había sido comprado para envenenarlo, podía haber más traidores. En su empresa, en su círculo cercano. Quizás incluso en la policía. El único punto de luz en toda esa oscuridad era ella, la mesera que había visto lo que nadie más vio, la mujer que había arriesgado su trabajo, quizás su vida, para salvar a un desconocido. Tenía que encontrarla. Al día siguiente, Santiago volvió al restaurante Ámbar. No como cliente esta vez, sino como investigador de su propia supervivencia. Habló con el gerente, un hombre llamado Antonio, que lo conocía de años y que estaba visiblemente nervioso por la presencia del multimillonario, haciendo preguntas sobre su personal. Le dijo que necesitaba información sobre la mesera que había trabajado la noche anterior, la del pelo oscuro y los ojos que veían demasiado. Antonio revisó los registros y le dio un nombre: Valentina Reyes. Llevaba 3 años en el restaurante. Tenía un expediente impecable. Vivía en el barrio de Lavapiés, en un piso compartido con otras 2 chicas. Santiago también preguntó por el camarero que había servido su mesa, Roberto Sánchez. Contratado hace 2 semanas. No había ido a trabajar esa mañana. No contestaba el teléfono. Según el gerente, parecía haber desaparecido. Era toda la confirmación que Santiago necesitaba. Esa tarde, un coche negro aparcó frente al edificio de Lavapiés donde vivía Valentina. Santiago bajó solo, sin guardaespaldas, sin séquito. Subió las escaleras de un edificio que había visto mejores tiempos, con paredes desconchadas y olor a humedad, y llamó a una puerta del 3er piso. Valentina abrió después del segundo timbrazo. Llevaba el pelo recogido en una coleta, una camiseta vieja, pantalones de chándal. Sin el uniforme del restaurante, parecía más joven, más vulnerable. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, ojos que veían demasiado. Lo reconoció inmediatamente. Santiago vio el destello de miedo en su rostro, seguido de algo que parecía resignación.
como si hubiera estado esperando ese momento desde la noche anterior. Él le preguntó si podían hablar. Ella dudó durante un segundo eterno antes de hacerse a un lado y dejarlo entrar. El piso era pequeño, austero, limpio. Una sala de estar que también servía como comedor, una cocina diminuta, un pasillo que llevaba a habitaciones que Santiago no vería. Había plantas en la ventana, libros apilados en una estantería improvisada, fotografías de personas que él no conocía. Se sentaron en un sofá que había conocido tiempos mejores. Durante un momento, ninguno habló. El silencio era denso, cargado de preguntas que ninguno sabía cómo formular. Fue Santiago quien rompió el hielo. Le dijo que sabía lo que ella había hecho. Le dijo que el laboratorio había encontrado veneno en la copa. Le dijo que le había salvado la vida y que necesitaba saber cómo había sabido que algo estaba mal. Valentina lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella habló por primera vez desde que había abierto la puerta. Le contó lo que había visto. El camarero nervioso, el frasco sacado del bolsillo, el líquido vertido en la copa, la mirada de satisfacción oscura. Le dijo que no estaba segura de lo que significaba, pero que su instinto le gritaba que algo estaba mal, y que había aprendido hace mucho tiempo a confiar en su instinto, aunque le costara todo. Santiago le preguntó por qué había actuado. ¿Por qué no había simplemente avisado a alguien, llamado a la policía, dejado que otros se encargaran? Valentina se quedó en silencio durante un momento. Cuando respondió, su voz era más suave, más vulnerable. Le contó algo que nunca le había contado a nadie. Hace 10 años, cuando tenía 19, su hermana menor había muerto, envenenada por un novio celoso que no soportaba que ella quisiera dejarlo. Valentina había estado en la misma habitación cuando pasó. Había visto cómo su hermana se llevaba la copa a los labios. Había visto cómo caía al suelo. Había visto cómo la vida se escapaba de sus ojos antes de que la ambulancia pudiera llegar. Desde entonces, vivía con la culpa de no haber hecho nada, de no haber visto las señales, de no haber actuado cuando todavía había tiempo. Cuando vio al camarero echar algo en esa copa, cuando vio la misma oscuridad que había visto en los ojos del asesino de su hermana, supo que no podía quedarse paralizada otra vez, que no podía dejar que otra persona muriera mientras ella miraba sin hacer nada. Así que actuó, sin pensar en las consecuencias, sin saber si estaba cometiendo un error terrible. Simplemente actuó. Santiago la escuchó con el corazón encogido. Vio en ella algo que no esperaba encontrar. No solo valentía, sino dolor. Un dolor antiguo que seguía vivo bajo la superficie, que la había convertido en la persona capaz de salvarlo. Le agradeció. No con palabras grandiosas ni promesas vacías. Simplemente le dijo gracias con toda la sinceridad que podía reunir en una sola palabra. Luego le hizo una propuesta. Necesitaba investigar quién había ordenado su muerte. Necesitaba hacerlo en secreto, sin alertar al culpable. Y necesitaba a alguien en quien pudiera confiar absolutamente, alguien que no tuviera conexiones con su mundo de negocios, alguien cuya única motivación fuera la verdad. Le ofreció un trabajo, no como mesera, como su asistente personal, como sus ojos y oídos en un mundo donde ya no podía confiar en nadie. El sueldo que mencionó era más de lo que Valentina ganaba en un año. Pero no fue el dinero lo que la convenció, fue la forma en que él la miraba, como si la viera de verdad, como si ella fuera alguien importante, no solo una mesera que cambiaba copas en un restaurante de lujo. Aceptó. No sabía todavía que esa decisión la llevaría a descubrir secretos que preferirían haber quedado enterrados. No sabía que el peligro apenas comenzaba. No sabía que en los meses siguientes, esa alianza con un hombre que apenas conocía se transformaría en algo que ninguno de los dos había planeado. Pero algo dentro de ella, ese mismo instinto que la había empujado a cambiar las copas, le decía que estaba haciendo lo correcto. Y Valentina Reyes, la mujer que había aprendido a confiar en su instinto, aunque le costara todo, eligió seguirlo una vez más. Las semanas que siguieron fueron una inmersión en un mundo que Valentina nunca había imaginado. El mundo de Santiago Duarte era un laberinto de reuniones en salas de cristal,
de vuelos privados a ciudades cuyo nombre apenas podía pronunciar, de cenas con personas cuyos rostros aparecían en las portadas de las revistas de economía. Pero también era un mundo de sombras, de sonrisas que ocultaban puñales, de aliados que podían ser enemigos y de enemigos que fingían ser aliados. Santiago le enseñó a moverse en ese mundo. Le mostró cómo leer entre líneas de un correo electrónico corporativo, cómo detectar las señales de que alguien estaba mintiendo en una reunión, cómo mantener la compostura cuando todo a tu alrededor era una actuación. Y mientras tanto, investigaban. El camarero Roberto Sánchez había desaparecido sin dejar rastro. Su apartamento estaba vacío, su cuenta bancaria había sido vaciada, su teléfono estaba desconectado. Quien lo había contratado se había asegurado de eliminar cualquier conexión, pero Santiago tenía recursos que la mayoría de la gente no tenía. Contrató a investigadores privados, accedió a registros que oficialmente no existían. Poco a poco, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Roberto Sánchez había recibido una transferencia de 50.000 euros, 3 días antes del intento de asesinato. El dinero venía de una cuenta en las Islas Caimán, imposible de rastrear. Pero el patrón de la transferencia, el banco utilizado, ciertos detalles técnicos que solo un experto podía reconocer, apuntaban hacia alguien cercano a la empresa de Santiago, alguien con acceso a los canales financieros que la compañía usaba para sus operaciones más discretas. El círculo de sospechosos se reducía. Podía ser cualquiera de los 5 directores ejecutivos, podía ser alguno de los inversores principales que tenían acceso a información privilegiada. Podía ser Marcos, su socio de toda la vida, aunque Santiago se resistía a creerlo. Valentina observaba todo con sus ojos que veían demasiado. Asistía a las reuniones como asistente silenciosa, tomando notas que nadie leía, mientras en realidad estudiaba cada rostro, cada gesto, cada palabra dicha y no dicha. Y empezó a notar cosas. Marcos Villanueva la ponía nerviosa, no por nada que dijera o hiciera abiertamente, sino por pequeñas cosas que solo alguien entrenado en leer personas podía detectar. La forma en que miraba a Santiago cuando éste no lo veía, con una mezcla de resentimiento y algo más oscuro. La manera en que sus manos se tensaban cada vez que Santiago recibía un elogio. Las preguntas demasiado casuales sobre los planes de su socio, sobre dónde cenaba, sobre quién lo acompañaba. Compartió sus sospechas con Santiago una noche, en el apartamento de él después de una reunión especialmente larga. Estaban solos, rodeados de documentos y tazas de café frío, y Valentina decidió que era el momento de decir lo que pensaba. La reacción de Santiago fue la que ella esperaba: negación, incredulidad, rabia contenida ante la idea de que su amigo de toda la vida pudiera querer matarlo. Le dijo que Marcos era su hermano, que habían construido todo juntos, que no había nadie en quien confiara más. Valentina no discutió, simplemente le pidió que observara, que prestara atención, que dejara de lado la lealtad durante un momento y mirara con ojos nuevos. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa para Santiago. Empezó a notar las cosas que Valentina había notado: las miradas, los gestos, las pequeñas mentiras que antes había ignorado, el patrón de comportamiento de alguien que lo odiaba mientras fingía ser su mejor amigo. Y entonces llegó la prueba definitiva. Valentina había estado investigando por su cuenta, usando contactos que había hecho durante sus años de mesera en restaurantes de lujo, personas que veían y oían cosas mientras servían copas a los poderosos. Uno de esos contactos le pasó información sobre una conversación que Roberto Sánchez había tenido antes de desaparecer. Una conversación en un bar de mala muerte del Extrarradio de Madrid, donde Roberto se había emborrachado y había hablado más de la cuenta. Había mencionado un nombre, el nombre de quien lo había contratado: Marcos Villanueva. Cuando Valentina le mostró la evidencia a Santiago, él no dijo nada durante mucho tiempo. Se quedó mirando los documentos, las transcripciones, las pruebas de la traición de quien había sido su hermano durante 15 años. Luego hizo algo que Valentina no esperaba. La miró con ojos húmedos y le agradeció. Le agradeció por salvarlo no una vez, sino 2. Primero de la muerte física.
ahora de la muerte más lenta de seguir confiando en alguien que lo quería destruir. Esa noche, por primera vez desde que habían empezado a trabajar juntos, la distancia profesional entre ellos se disolvió. Hablaron no como jefe y empleada, no como investigador y testigo, sino como dos personas que habían pasado por algo traumático juntas y que habían salido más fuertes del otro lado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Santiago le contó cosas que nunca le había contado a nadie. Sobre su infancia en un barrio obrero de Sevilla. Sobre sus padres que trabajaron toda su vida en fábricas para que él pudiera estudiar. Sobre la soledad de la cima, donde todos querían algo de él y nadie lo veía como persona. Valentina le contó sobre su hermana, sobre la culpa que seguía cargando, sobre las noches en que todavía despertaba con el sonido de ese cuerpo cayendo al suelo, sobre cómo salvarlo a él había sido, de alguna manera, una forma de redimirse por no haber salvado a quien más amaba. Cuando el amanecer empezó a filtrar luz por las ventanas del ático, algo había cambiado entre ellos. Algo que ninguno de los dos nombró, pero que ambos sintieron. Santiago tenía su respuesta. Sabía quién había intentado matarlo. Ahora tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. Confrontar a Marcos directamente habría sido satisfactorio, pero estúpido. Santiago lo sabía. Necesitaba pruebas que se sostuvieran en un tribunal. Necesitaba atrapar a su ex socio de una manera que no dejara espacio para la duda. Y necesitaba hacerlo sin que Marcos sospechara que la partida había cambiado. Valentina fue clave en el plan. Su rostro era desconocido para la mayoría del círculo de Santiago. Podía moverse entre las sombras, hacer preguntas que otros no podían hacer, llegar a lugares donde a él le habrían cerrado las puertas. Durante las semanas siguientes, Santiago actuó con normalidad. Siguió yendo a reuniones con Marcos. Siguió hablando de la fusión con la empresa alemana. Siguió fingiendo que confiaba en su socio, mientras cada palabra que intercambiaban le sabía a veneno. Era la actuación de su vida. Cada sonrisa era una mentira. Cada apretón de manos era una promesa de venganza contenida. Pero lo hizo perfectamente, sin que Marcos sospechara nada. Mientras tanto, Valentina tejía su telaraña. Siguió a Roberto Sánchez, el camarero desaparecido, hasta un pueblo de la costa andaluza donde se había escondido pensando que nadie lo encontraría. Lo abordó haciéndose pasar por periodista, diciendo que estaba investigando una red de crimen organizado. Roberto, asustado y solo, sin el dinero que Marcos le había prometido porque había desaparecido sin completar el trabajo, habló más de lo que debería. Confirmó todo. Marcos lo había contactado a través de un intermediario. Le había pagado la mitad por adelantado. Le había dado instrucciones precisas sobre cómo y cuándo administrar el veneno, y le había prometido el resto del dinero cuando Santiago estuviera muerto. Valentina grabó cada palabra, obtuvo documentos, construyó un caso que ningún abogado podría desmontar, pero había algo más, algo que Roberto mencionó casi de pasada, pero que cambió todo el panorama. Marcos no iba a rendirse. El intento fallido del restaurante era solo el primero. Había otros planes en marcha, otros momentos planeados, otras formas de asegurarse de que Santiago no sobreviviera para heredar el imperio que ambos habían construido. El próximo intento estaba programado para la fiesta de celebración de la fusión. Un evento de gala donde estarían todos los socios, inversores y medios de comunicación. El escenario perfecto para un asesinato que pareciera un trágico accidente. Valentina volvió a Madrid con el corazón en la garganta. Encontró a Santiago en su oficina, trabajando hasta tarde como siempre, sin saber que tenía apenas una semana de vida. Le contó todo. Vio cómo el rostro de él pasaba de la calma a la alarma, de la alarma a la furia, de la furia a algo parecido a la determinación helada. Santiago tomó una decisión. No iba a cancelar la fiesta, no iba a huir, iba a usar el evento para atrapar a Marcos de una vez por todas, frente a testigos, con evidencia irrefutable. Era un plan arriesgado. Si algo salía mal, Santiago podría morir de verdad esta vez.
No habría meseras observadoras que cambiaran copas en el último momento. No habría segundas oportunidades. Valentina le dijo que era una locura. Le suplicó que avisara a la policía, que cancelara todo, que protegiera su vida antes de pensar en la venganza. Pero Santiago negó con la cabeza. Le explicó que no era solo venganza, era justicia. Era proteger a todos los demás que podrían sufrir si Marcos seguía libre. Era demostrar que los poderosos no podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Y le pidió algo que ella no esperaba. Le pidió que confiara en él, que estuviera a su lado durante la fiesta, que fuera sus ojos y sus oídos una vez más, como lo había sido aquella primera noche en el restaurante. Valentina lo miró durante un momento largo. Vio en sus ojos algo que había aprendido a reconocer en las semanas que llevaban trabajando juntos. Determinación, sí, pero también miedo. El miedo de alguien que sabe que puede perderlo todo y que aún así elige arriesgarse porque es lo correcto. Aceptó. Los días previos a la fiesta fueron un torbellino de preparativos. Santiago contrató seguridad privada de confianza. Instaló cámaras ocultas en puntos estratégicos del salón donde se celebraría el evento. Coordinó con su contacto en la policía para que hubiera agentes encubiertos entre los invitados y habló con Marcos. Una conversación aparentemente normal donde finalizaron los detalles de la fusión, donde brindaron con champán por el futuro de la empresa, donde Santiago actuó su papel de amigo confiado mientras memorizaba cada palabra de su traidor para usarla en su contra. La noche de la fiesta llegó más rápido de lo que cualquiera hubiera querido. El salón del hotel estaba decorado con la opulencia que se esperaba de un evento así. Candelabros de cristal, mesas con manteles blancos, flores importadas de 3 continentes. Los invitados lucían sus mejores galas, conversaban sobre negocios y placeres, bebían champán sin sospechar que estaban a punto de presenciar el clímax de una traición. Santiago entró del brazo de Valentina. Ella vestía un traje de noche azul oscuro que él le había comprado para la ocasión. Elegante pero discreto, diseñado para no llamar la atención mientras se movía por el salón, observando todo. Marcos estaba junto a la barra, con su esposa, con su sonrisa de siempre. Cuando vio a Santiago, levantó la copa en un brindis que pretendía ser de camaradería, pero que a Santiago le supo a despedida. La trampa estaba tendida. Ahora solo faltaba que la presa cayera. La fiesta avanzaba según lo planeado. Los discursos de rigor, los aplausos educados, las fotografías para la prensa. Todo el mundo parecía relajado, feliz, celebrando el éxito de una fusión que convertiría a la empresa en líder del mercado europeo. Pero bajo la superficie, una partida de ajedrez letal se desarrollaba en silencio. Valentina se movía entre los invitados con la gracia de quien ha pasado años sirviendo en eventos así. Nadie la miraba 2 veces. Era la acompañante del jefe, otra mujer bonita en una fiesta llena de mujeres bonitas. Exactamente lo que ella necesitaba para hacer su trabajo. Sus ojos estaban en todas partes. Notó al hombre de traje gris que merodeaba cerca de la barra donde Santiago recogería su próxima copa. Notó cómo Marcos intercambiaba miradas con ese hombre cada pocos minutos. Notó el bulto en el bolsillo interior del hombre, demasiado pequeño para ser una cartera, demasiado grande para ser un teléfono. Era el momento. Se acercó a Santiago con la excusa de ajustarle la corbata. Mientras lo hacía, le susurró lo que había visto. El hombre de gris, las miradas con Marcos, el bulto sospechoso. Santiago asintió imperceptiblemente. Caminó hacia la barra donde el hombre de gris esperaba. Pidió un whisky. Esperó mientras el camarero lo preparaba. Y entonces, en el momento preciso en que el hombre de gris metía la mano en su bolsillo, Santiago se giró y lo encaró. Todo el salón se detuvo. Santiago habló en voz alta, clara, para que todos pudieran oír. Señaló al hombre de gris y lo identificó como el sicario contratado para matarlo. Señaló a Marcos y lo acusó de ser quien había ordenado su muerte. Mencionó el primer intento en el restaurante. Mencionó el veneno. Mencionó las pruebas que había reunido durante semanas. Marcos palideció. Intentó reír, decir que era una broma, que su amigo había perdido la razón.
pero su voz temblaba, sus manos temblaban. Todo en él gritaba culpabilidad. Los agentes encubiertos emergieron de entre los invitados. Rodearon al hombre de gris antes de que pudiera huir. Lo desarmaron. Encontraron en su bolsillo una jeringa llena de un líquido que los análisis posteriores confirmarían como veneno letal. Marcos intentó correr. No llegó lejos. Los agentes lo interceptaron antes de que alcanzara la puerta. Lo esposaron frente a los ojos horrorizados de su esposa, de los inversores, de todos los que durante años lo habían considerado un hombre respetable. Santiago lo miró mientras se lo llevaban. Buscó en los ojos de su examigo algún rastro del hombre que había conocido en la universidad, del compañero que había trabajado a su lado durante noches interminables, del hermano que creía tener. No encontró nada, solo odio, solo la rabia de quien ha sido atrapado y no puede aceptar que la culpa es suya. Cuando la policía se fue y los invitados empezaron a dispersarse, murmurando sobre el escándalo que acababan de presenciar, Santiago se quedó solo en medio del salón vacío. No solo. Valentina estaba ahí. Había estado ahí todo el tiempo. Se acercó a ella. La miró con ojos que reflejaban todo lo que había pasado esa noche. Todo lo que había pasado desde aquella primera noche en el restaurante Ámbar. Le dijo gracias. Otra vez. Como la primera vez que fue a su apartamento. Pero ahora la palabra tenía un peso diferente. Ahora significaba más que gratitud por una vida salvada. Significaba gratitud por haberlo acompañado en el momento más oscuro, por haber creído en él cuando él mismo dudaba, por ser la persona que veía la verdad cuando todo el mundo estaba ciego. Valentina no respondió con palabras. Se acercó a él, le tomó la mano y lo sacó del salón hacia la terraza del hotel, donde el aire fresco de la noche madrileña prometía un nuevo comienzo. Se quedaron ahí, mirando las luces de la ciudad, sin hablar. No hacía falta. Después de todo lo que habían vivido juntos, las palabras parecían insuficientes. Fue Santiago quien finalmente rompió el silencio. Le dijo que la necesitaba, no como empleada, no como investigadora, como algo más, algo que no sabía nombrar pero que sentía cada vez que ella entraba en una habitación, cada vez que sus ojos se encontraban, cada vez que su voz cortaba a través del ruido del mundo y llegaba directamente a su corazón. Le dijo que no tenía derecho a pedírselo, que ella merecía más que un hombre con enemigos, con traumas, con una vida que había demostrado ser peligrosa, que entendería si ella quería alejarse, empezar de nuevo, olvidar todo lo que había pasado. Pero Valentina no quería alejarse. Le respondió que ella también lo necesitaba, que en él había encontrado algo que pensaba haber perdido para siempre, la capacidad de confiar en otra persona, que salvarlo aquella noche en el restaurante no había sido solo un acto de valentía, había sido el primer paso de un camino que la había llevado hasta ese momento, hasta esa terraza, hasta él. Se besaron bajo las estrellas de Madrid. Un beso que sabía a victoria y a vulnerabilidad, a final y a principio, a todo lo que habían vivido y a todo lo que quedaba por vivir. No sabían qué les depararía el futuro. No sabían si habría más enemigos, más peligros, más noches de miedo y dudas. Lo que sabían era que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. Y eso, después de todo lo que habían pasado, era suficiente. El juicio de Marcos Villanueva duró 3 meses. Fue el escándalo del año en el mundo empresarial español. Periódicos, televisiones, podcasts, todos querían un pedazo de la historia del socio traidor que intentó matar a su mejor amigo para quedarse con su imperio. Santiago testificó con la calma de quien ha hecho las paces con el pasado. Contó la historia desde el principio. La noche en el restaurante, el veneno en la copa, la mesera que le salvó la vida. No ocultó nada, no protegió a nadie, dejó que la verdad hablara por sí misma. Marcos fue condenado a 30 años de prisión, intento de asesinato con premeditación y alevosía, conspiración criminal, fraude corporativo, porque los investigadores habían descubierto que llevaba años desviando fondos de la empresa hacia cuentas personales. Cuando leyeron la sentencia, Marcos no miró a Santiago. Mantuvo los ojos fijos en el suelo, derrotado, destruido por las consecuencias de su propia ambición.
El hombre que había soñado con ser el líder indiscutible terminaría sus días en una celda de 3 por 3 metros, sin poder ni fortuna, sin nada excepto el recuerdo de lo que había perdido por culpa de su propia maldad. Santiago sintió algo parecido a la paz cuando los guardias se llevaron a su ex amigo. No satisfacción, no alegría, solo paz. El capítulo más oscuro de su vida se había cerrado. Podía empezar a escribir uno nuevo, y lo hizo con Valentina a su lado. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción. La empresa tuvo que reorganizarse sin su director financiero. Los inversores necesitaron ser tranquilizados. La fusión con la empresa alemana se retrasó mientras se evaluaban los daños. Pero Santiago descubrió algo durante ese proceso. Algo que había perdido de vista durante años de trabajar sin descanso, de perseguir objetivos que nunca parecían suficientes. Descubrió que había más en la vida que el éxito empresarial, que había comidas compartidas con alguien que te importaba, paseos por parques donde las únicas decisiones eran qué banco elegir para sentarse, conversaciones que no tenían nada que ver con números ni estrategias. Valentina le enseñó a vivir de nuevo, a disfrutar de las cosas pequeñas, a mirar el mundo con ojos que veían más que oportunidades de negocio. Y él le enseñó cosas también. Le enseñó que la culpa del pasado no tenía por qué definir el futuro, que lo que había pasado con su hermana no había sido su culpa, y que salvarlo a él no borraba esa pérdida, pero sí demostraba que ella era capaz de hacer el bien, de marcar la diferencia, de ser exactamente la persona que siempre debió ser. Se mudaron juntos 6 meses después del juicio, un apartamento nuevo, sin los fantasmas del ático donde Santiago había pasado tantas noches solo. Decoraron juntos, mezclando los gustos de él con los de ella, creando un espacio que era de los dos, que olía a hogar de una manera que ninguno había experimentado en mucho tiempo. Valentina dejó de trabajar como mesera. Santiago le ofreció un puesto real en la empresa, como directora de responsabilidad social corporativa, un área nueva que él creó especialmente para ella, donde podía usar su capacidad de ver a las personas para ayudar a los empleados, para detectar problemas antes de que se convirtieran en crisis, para hacer de la empresa un lugar donde la gente fuera tratada como personas y no como números. Era perfecta para el trabajo, y por primera vez en su vida, Valentina sintió que estaba exactamente donde debía estar. Un año después de la noche en el restaurante Ámbar, volvieron allí. Pidieron la misma mesa del rincón, bebieron el mismo vino que Santiago no había bebido aquella noche. El restaurante había cambiado. Había nuevos camareros, nuevo gerente, nueva decoración, pero las vistas seguían siendo las mismas. Madrid extendiéndose como un manto de luces hasta el horizonte. Santiago sacó una caja pequeña del bolsillo de su chaqueta, la puso sobre la mesa frente a Valentina. Ella la miró con ojos que de pronto estaban húmedos. Sabía lo que contenía antes de abrirla. Lo sabía por la forma en que él la miraba, por el temblor casi imperceptible de sus manos, por todo lo que habían vivido juntos para llegar a ese momento. Abrió la caja. Un anillo de diamantes brillaba bajo las luces del restaurante. Santiago no hizo un discurso grandilocuente. No se arrodilló. Simplemente le tomó las manos, la miró a los ojos y le preguntó si quería pasar el resto de su vida con él. Valentina lloró, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran las lágrimas de alguien que finalmente ha encontrado lo que no sabía que estaba buscando. Dijo que sí. Se casaron en primavera, en una ceremonia íntima en los jardines de una finca en las afueras de Madrid. Solo familia cercana y amigos de verdad, los que habían demostrado serlo cuando las cosas se pusieron difíciles. La madre de Valentina estuvo en primera fila, llorando de alegría por una hija que había pensado perdida en la culpa y que ahora brillaba con una luz que llevaba años apagada. Los padres de Santiago vinieron desde Sevilla, orgullosos de un hijo que había llegado más lejos de lo que nunca imaginaron, pero que seguía siendo el mismo niño que les había prometido sacarlos de la pobreza y que había cumplido con creces. Y en un rincón del jardín, en un lugar donde nadie más lo vería, Valentina había colocado una foto de su hermana, para que ella también estuviera presente, para que supiera que, de alguna manera,
Su muerte no había sido en vano, que había convertido a Valentina en la persona capaz de salvar una vida, de encontrar el amor, de ser feliz después de todo. Bailaron su primer vals bajo las estrellas, rodeados de gente que los quería. Santiago susurró algo al oído de Valentina mientras giraban lentamente al ritmo de la música. Le dijo que ella le había salvado la vida aquella noche en el restaurante, pero que la verdad era más profunda que eso. Le dijo que ella lo había salvado de una vida vacía, de un futuro solitario, de convertirse en alguien que tenía todo y no tenía nada. Le dijo que cada día que pasaba con ella era un regalo, que cada mañana que despertaba a su lado era mejor que la anterior, que no podía imaginar volver a vivir sin ella. Valentina le respondió en susurros también. Le dijo que él también la había salvado, de la culpa, del miedo, de creer que no merecía ser feliz. Le dijo que cuando cambió aquella copa no sabía lo que estaba haciendo. Solo seguía su instinto, pero ahora, mirando hacia atrás, entendía que su instinto la había llevado exactamente donde necesitaba estar, hacia él, hacia esta vida, hacia este momento perfecto bajo las estrellas. 10 años después, el restaurante Ámbar había cambiado de dueño 3 veces. El último propietario había decidido conservar el nombre y la esencia del lugar, pero renovar todo lo demás. Ahora tenía una estrella Michelin y reservas de 3 meses de espera, pero para ciertos clientes siempre había una mesa disponible. Santiago y Valentina cenaban allí cada año, en el aniversario de la noche que se conocieron. Era su ritual, su forma de recordar de dónde venían y agradecer todo lo que habían construido. Esta noche era especial, 10 años exactos desde aquella copa cambiada. Pero no estaban solos en la mesa. A su lado, en una silla con cojín elevador para poder alcanzar la mesa, estaba Sofía, su hija de 8 años, con los ojos oscuros de su padre y la capacidad de observación de su madre. Sofía conocía la historia. La habían contado tantas veces que ya era parte de su mitología familiar. La mamá que salvó al papá. El papá que buscó a la mamá. El amor que nació de un acto de valentía. Esa noche, mientras cenaban, Sofía hizo una pregunta que ninguno de los dos esperaba. Preguntó qué hubiera pasado si la mamá no hubiera cambiado la copa, si no hubiera visto al camarero malo, si no hubiera actuado. Santiago y Valentina se miraron por encima de la cabeza de su hija. En esa mirada había toda una vida compartida, todos los miedos que habían superado, toda la felicidad que habían construido desde las cenizas de aquella noche. Santiago fue quien respondió. Le dijo a Sofía que no sabía qué hubiera pasado, que quizás él no estaría ahí, que quizás la mamá hubiera tenido una vida completamente diferente, que quizás ella, Sofía, no existiría. Pero le dijo también que eso era lo mágico de la vida, que a veces un pequeño gesto, una decisión tomada en una fracción de segundo, podía cambiar todo, que su mamá había tomado esa decisión sin saber lo que vendría después, simplemente porque era lo correcto, y que eso era lo que hacía a su mamá la persona más valiente que él conocía. Sofía asintió, satisfecha con la respuesta. Luego volvió su atención al postre de chocolate que el camarero acababa de traer. Valentina sonrió mirando a su hija. Luego miró a Santiago. Luego miró el restaurante donde todo había comenzado. Pensó en su hermana, en el dolor que había cargado durante años, en cómo ese dolor la había convertido en la persona capaz de ver lo que otros no veían, de actuar cuando otros se quedaban paralizados. Pensó en todas las veces que había dudado de sí misma, en todas las noches que se había preguntado si merecía la vida que tenía, en todos los miedos que había tenido que superar para llegar hasta ese momento. Y pensó en lo que le diría a su yo de hace 10 años, a la mesera asustada que cambió una copa sin saber que estaba cambiando el curso de 2 vidas. Le diría que confiara, que el instinto que le gritaba que actuara era el correcto, que al final del túnel había luz, y amor, y una familia, y todo lo que nunca se atrevió a soñar. Le diría que valía la pena, cada riesgo, cada miedo, cada momento de duda. Todo valía la pena. Santiago levantó su copa de vino. Valentina levantó la suya,
Incluso Sofía levantó su vaso de zumo con la solemnidad de quien participa en un ritual importante. Brindaron, por el pasado que los había unido, por el presente que compartían, por el futuro que construirían juntos, y bebieron, sin miedo, sin dudas, sin veneno, solo amor. A veces, las decisiones más pequeñas tienen las consecuencias más grandes. Un movimiento de muñeca, un cambio de copas, una fracción de segundo que separa la tragedia de la salvación. Valentina no era una heroína de película cuando entró a trabajar esa noche. Era una mujer común con una historia de dolor, un instinto agudo y la valentía de actuar cuando todos los demás habrían mirado hacia otro lado. Y eso fue suficiente. Más que suficiente. Fue todo. Todos tenemos momentos así en nuestras vidas. Momentos donde podemos elegir actuar o quedarnos quietos. Momentos donde un pequeño gesto puede cambiar el destino de alguien, incluido el nuestro. La diferencia está en qué elegimos hacer cuando esos momentos llegan. Si esta historia te recordó eso, si algo de lo que leíste se quedó contigo de alguna manera, entonces ya forma parte de ti. Y si quisieras dejar una pequeña señal de que estuviste aquí, de que esta historia significó algo para ti, el gesto más simple es también el más valioso. ¿Sabes cuál es? Hasta la próxima historia.